Hola, hola, Hola. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Bien. estamos con Janet González, que tengo el gusto de conocerla. Bueno, ha sido a través de la página de Mujeres Así, a través del primer video. Ella tuvo la gentileza y amabilidad de contactarnos con nosotros y contarnos un poco de lo que ella hace. Janet, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, preséntate tú profesionalmente. Bueno, mucho gusto. Qué bueno estar contigo otra vez compartiendo este espacio. Ya habíamos hablado antes por largo tiempo cuando nos conectamos y nos contactamos a través del mismo propósito. Y bueno, mi nombre es Janet González y soy colomboamericana. Mi profesión es psicóloga. Psicóloga, hice unos máster en psicología clínica en Colombia y un máster en terapia de tercera generación en la Universidad Internacional de España. Y pues bueno, es como mi background. Sí. Genial. Bueno, hoy día vamos a hablar del tema que nos atañe y el tema principal, digamos, de nuestra página de Mujeres Así. Es justamente el así, que significa abuso sexual infantil. Un tema difícil, ¿no? Difícil de tratar, difícil de conversar, sigue siendo un tema tabú, un tema que viene desde muchísimos años atrás y que afortunadamente creo ya se está empezando a hablar. Queremos conversar contigo y queremos que nos des algunos tips, sobre todo a los padres o bueno, igual a todos los adultos, ¿no? Porque, como decimos, la responsabilidad y los niños son trabajo, yo creo que es la responsabilidad de todos los adultos cuidar a los niños y velar por la salud de los niños. Dinos cómo podemos prevenir el ASI o el abuso sexual infantil. Bueno, en la prevención estamos todos involucrados, los familiares, los padres, los docentes, la comunidad en general, todos estamos involucrados y tenemos la responsabilidad de hacer la prevención del abuso sexual, ¿cierto? Pero para eso debemos saber qué es el abuso sexual, porque para muchas personas tienen diferentes conceptos sobre qué es abuso sexual. Y la más conocida, la que yo más conozco, es como, si no hubo penetración, entonces no hay abuso sexual. Y de eso es como el común, como el común. Incluso muchos de los abusadores también consideran de que, no fue abusada ni hice nada inapropiado porque pues no hubo una penetración y no hubo como una evidencia de que hubo una ruptura, de que pasó algo. Pero bueno, el abuso sexual es cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o con una niña. Entonces ahí está lo importante, es cualquier conducta. Y esa conducta puede implicar la tocación de genitales, incluso la tocación de otras partes del cuerpo, la incitación por parte del abusador a la tocación de sus propios genitales, la penetración o el intento de penetración, ya sea con sus genitales o con objetos o con otra parte de su cuerpo, los dedos, bueno, cualquier otra de estos relacionados, y la exposición también de material pornográfico con los niños, revistas, videos, incitarlos a que posen de cierta manera sexy para una foto, eh, insinuarlos a que vistan de ciertas maneras sexuales. Eso también hace parte de las conductas de abuso sexual. Y la exhibición de los genitales con el niño. Bueno, básicamente en eso podríamos catalogar las conductas de tipo sexual que se realizan con los niños. Entonces no es solamente está enfocado a que hubo un contacto físico, realmente no, es algo mucho más amplio, eso es lo que debemos saber los padres. Hacer comentarios inapropiados acerca del cuerpo o humillarlos es también
una conducta sexual inapropiada. Interesante. ¿Cómo podemos prevenir a los niños o educarlos en todo caso para que sepan protegerse? Porque, como decía yo hace un tiempo, ¿no? O sea, no se trata de que protejamos al niño, porque no vamos a estar las 24/7 con los niños, sino se trata de que ellos sepan y que ellos aprendan a protegerse solos. Sí, bueno, como te iba diciendo, lo primero que implica somos nosotros los adultos, saber qué es el abuso sexual, cómo actúan los abusadores, porque a veces es complicado saber su forma de actuar, porque no tiene un perfil definido como tal, o no necesariamente tiene una patología, porque no necesariamente tiene que tenerla para ser un abusador. Entonces, como que se enmascaran en la sociedad. Parecen personas normales, sin ningún problema, incluso amados, queridos por los niños y por la familia. Entonces es muy difícil de saber que tiene una bandera roja, pero a través de ciertos comportamientos también lo podemos identificar. Otra es que los padres también sepamos cuál es la ruta de atención cuando hay un abuso sexual, a quién le decimos, a quién llamamos, a quién acudimos. En esas situaciones, cuando un padre se da cuenta de un abuso sexual, su mente no está totalmente clara para tomar decisiones. Y empiezan todos los sentimientos de confusión, de culpabilidad, de si sí será verdad o será que se exageró. Entonces, tener también esa persona, si llega a pasar cualquier situación en tu casa, ¿cuál es esa persona a la que tú te vas a dirigir, que te va a apoyar, que te va a escuchar y que te va a ayudar? Eso es importante. La otra es la educación sexual infantil. Y esa educación sexual infantil implica el conocimiento del cuerpo, la identificación, la familiarización con su identidad corporal. Eso es lo primero que debemos hacer para prevenir. Que el niño se conozca a sí mismo, quién es, qué le gusta, qué le disgusta, qué quiere, cómo manifiesta su amor, cómo manifiesta su relación con el entorno, que se empiece a conocer y que empiece a identificar de que tiene emociones, que cuáles son esas emociones, por qué es importante expresar las emociones, por qué es normal que te sientas enojado, triste, porque son emociones, que todas son emociones buenas, que el que estés enojado no quiere decir que es malo que estés enojado, no, que tienes derecho a sentirte triste, que tienes derecho a sentirte enojado, es empezar a ese propio primero conocimiento de los niños, su identidad sexual, cómo crece, cómo cambia el cuerpo, por qué tenemos cambios. Hay niños que a los 11 años los padres, por ejemplo, nunca les han dicho, puedes tener una eyaculación nocturna y vas a estar con tu sábana mojada, pero eso es normal. Y me alegra que tu desarrollo sea saludable. O sea, eso va a pasar y no te preocupes que va a estar normal. Entonces, ellos deben saber de que su cuerpo empieza a cambiar, que hay unos cambios, que esos cambios son naturales y que tú estás feliz porque te estás desarrollando como debe ser, que no debe ser un sentimiento y no debe ser un tema tabú de pena. Y la otra parte es el autocuidado y es cuando ya empezamos a trabajar con los niños el safety plan, el plan de seguridad, donde desarrollamos el reconocimiento y el desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar situaciones de amenaza y peligro. Entonces, capacitémonos, escuchemos, tengamos y reconozcamos de que necesitamos saber sobre abuso sexual. Y también necesitamos saber la incidencia, que no solamente son niños, niñas, que también los abusados son los niños, no solo las niñas, también son las niñas. Y que la mayor población sucede en el contexto familiar, con conocidos, con amigos, con familiares, con personas que saben cómo se mueve el niño, quién es el niño, qué le gusta, cuál es su familia, cuáles son las fortalezas de su familia, cuáles son las debilidades de su familia, qué es lo que el niño necesita, porque él va a estar ahí para suplirlo, ya sea
atención, ya sea algo material. Entonces esta persona viene como un príncipe a decir como, ah, yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te protejo, y es ahí donde se empieza a ganar la confianza. Entonces los padres también, como padres, debemos también tener mucho cuidado como quién se acerca a nuestros hijos, no importa quién sea, quién se acerca a nuestros hijos. Y cuando uno de los niños no quiera estar con el tío, con el hermano, con el abuelo, ahí hay una alarma roja. Y ahí es donde tenemos que escuchar al niño, y si no se quiere quedar, simplemente no lo vamos a dejar. Simplemente vamos a tomar un momento propicio y vamos a hablar sobre esos sentimientos. ¿Por qué te sientes así? Vamos a validar esos sentimientos. ¿Por qué te sientes así? Te vas a poner en la posición de ese niño. ¿Por qué te sientes así? Te entiendo. Vamos a buscar los sentimientos, y porque los sentimientos son nosotros vamos con un chart de sentimientos. Generalmente siempre decimos 5 básicos, pero en medio de esos hay muchos. Entonces enseñémosle a los niños los sentimientos, que diga me siento asustada, me siento paralizada, me siento enojada, que es una cantidad de sentimientos. Vamos a ayudarle a incrementar ese vocabulario. Y generalmente cuando un niño tiene rechazo, entonces, es que está grosera. Puede ser que no esté grosera, está asustada, y esa es su manera de demostrar lo que no quiere estar ahí. Es que es irrespetuosa. No es irrespetuosa, tiene temores, y simplemente está haciendo un rechazo, que no quiere estar en esa situación o no quiere estar cerca de esa persona. Entonces tenemos que empezar a conocerlos. Cuando un niño hace rechazo frente a alguien, es una alarma. Vamos a validar sentimientos, vamos a escucharlo y vamos a alejarlo, porque hay algo ahí. Los niños expresan de manera natural, pero como no tienen tantas habilidades comunicativas, no pueden expresarlo de la manera como nosotros quisiéramos. No, es que él me hizo esto. No, es que no es tan sencillo. Claro. Entonces, tener mucho cuidado. También hay unos factores de riesgo que debemos reconocer, y esos factores, bueno, el abuso sexual pasa en todos los niveles, todos los extractos, pero sí hay unos factores de riesgo que podría ser, por ejemplo, esa misma, la falta de educación sexual, que no le digamos a un niño exactamente, esas son tus partes privadas, las partes que cubren tu traje de baño son las partes privadas, que nadie puede tocar, nadie puede mirar. Esas partes solamente cuando vas al doctor y que tu mamá o algún adulto está presente para que te chequeen, solamente esa persona puede verlas, o si tu mami necesita limpiarte, pero ya cuando crezcas ya no vas a necesitar eso. La puerta se cierra porque necesitamos privacidad y son nuestras partes privadas, nadie las debe tocar. Entonces, este proceso de educación sexual es necesario. Llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Llámenlas por su nombre, porque el niño va a ir y entonces el abusador le dice, déjame de tocar, no sé, el pájaro o lo que sea, como le llame, y el niño le tiene otro nombre. Entonces ahí empieza esa confusión. Llamen las partes privadas del cuerpo como son, con naturalidad, porque es algo del ser humano, tú haces parte de un todo, y ese todo hace parte de tu cuerpo. Entonces llamemos las partes del cuerpo como deben ser, y digamos los términos como deben ser. Yo recuerdo que una vez a un adolescente le decían, bueno, si no se cuida, se le van a llenar la barriga de huesos, y ella decía, ¿qué es eso? O sea, unas expresiones que pueden ser como muy jocosas, pero eso de prevención no tiene nada, porque si le hubieran dicho a la niña, mira, si estás en una edad en que tienes la menstruación, y si tú tienes relaciones, podría ser que te pueda dar una infección de transmisión sexual por otra persona, debes protegerte, debes cuidar tu cuerpo, primero desde la protección del cuerpo y el cuidado y el valor, y luego ya la segunda parte de prevención, debes usar esto. Pues esa persona hubiera tenido como un poco como, ya sé de qué me habla.
Pero Claro. cuando utilizamos esas palabras tan abstractas que pensamos que el otro las cree o las sabe o las entiende igual que nosotros, pues estamos cometiendo un fallo porque si no se le habla a los niños, a los jóvenes, como debe ser, pues bueno, la música los está educando. ¿Y Ujú. cómo los está educando? ¿Qué valor le están dando al cuerpo? ¿Qué valor le están dando al sexo? Tú sabes que, mira, yendo a este tema, hace poco una chica nos contó, creo que no se me está escuchando bien. Sí, está bien. Perfecto. Una chica justo nos contó de un caso de una niña que a su vagina le decían galleta. Su mamá le enseñó, dile galleta. Entonces tuvo un tocamiento de parte, creo que de un profesor, ¿no? Y la niña fue donde la mamá, perdón, no fue donde la mamá, sino fue donde otro profesor, no sé quién fue que le contó, me están tocando mi galleta, ¿no? Entonces nadie entendía de qué estaba hablando la Exacto. niña. Entonces, por eso es importante también, como tú dices, mencionar las partes del cuerpo como son, ¿no? Continúa, por favor, Janet. Sí, no dejemos nada abstracto. Recuerden que los niños necesitan cosas concretas, dónde, cómo, cuándo, puntuales. No le hablemos en abstracto porque no tienen todavía esa capacidad para entenderlo de la manera como los adultos los entendemos. Entonces, te tienes que portar bien. Bueno, pero portarse bien es qué. Bien para ti es que no se pare, que no salte, que haga, que escriba del tablero, que se quede callado, porque portarse para el niño puede ser estoy yendo a la escuela y ya. Entonces esas palabras tan abstractas crean confusión, les crean confusión a los niños. Hablemos tal y como debe ser de manera natural y también de acuerdo a la edad que ellos tienen. No Ujú. podemos tampoco hablarle de, de planificación a un niño de 10 años. No, vamos a hablarle de acorde a su edad, de Ujú. acuerdo a sus características de personalidad también y de acuerdo a sus expectativas de su ambiente familiar, pero no perdamos el enfoque de que al niño se le debe hablar desde lo natural, hablarles desde el autoconocimiento y hablarles desde la educación sexual. Vean que primero es el autoconocimiento y Ujú. luego la educación sexual, que conozca su cuerpo, sus emociones, sus pensamientos y después le incorporamos el tema de educación sexual. Y digamos, ¿a qué edad se debe empezar a hablarle al niño de eso? Bueno, yo creo que desde que el niño empieza o sea, no solamente es referente al cuerpo, es a la relación con el entorno y con los demás, o sea, que debe ser siempre una constante. Eso Ujú. debe ser una constante, desde que el niño está en brazos y le pegó a su mamá y las formas en cómo reaccionan y cómo se familiarizan con los demás, con el medio, con sus sentimientos, todo eso va a ser parte de la sexualidad Ujú. enseñarlos a identificar cuándo es un toque sano y cuándo no es un toque sano. Enseñarlos a identificar eso, enseñarles a decir cuándo es un secreto sano y cuándo no es un secreto sano. Que un secreto sano es cuando tú guardas algo que va a hacer feliz a otra persona. Entonces tú puedes tener un secreto sano como un regalo que le vas a dar a alguien por su día de su cumpleaños, pero no le vas a decir qué es. O hay una fiesta sorpresa y tú tampoco le vas a decir a la persona porque es algo que tú vas a tener, pero que eso va a hacer feliz a alguien. Y que los que no son sanos es cuando tú le dices, cuando es algo que te hace sentir mal, cuando es algo que te trae sentimientos de confusión, de miedo, de ira, entonces eso no es un sentimiento sano, eso es lo que debes decir, porque estás en el derecho de decirlo. Entonces eso señala a que se conozcan, a que ellos primero Ujú. se conozcan, que haya un autoconocimiento de ellos y con su propia identidad, con su propia forma de ser, con sus gustos,
Cuando ellos se conocen, se quieren, saben que su cuerpo hace parte de un todo, saben que se pueden relacionar con los demás, se tienen habilidades para hacerlo. Entonces pasamos a la etapa de la educación sexual y en esa educación sexual pues ponemos la parte del autocuidado, pero ya tiene unas habilidades, ya sabe expresarse, ya sabe que tiene el derecho a decir no si alguien lo quiere abrazar, así sea un toque normal, que tiene derecho a que le puede decirle a una persona que no le gusta que le den el beso en la mejilla, así sea un toque sano, que tiene ese derecho porque es su cuerpo y porque es sus gustos y que lo puede decir y que lo puede decir de una manera asertiva. Entonces, cuando ya desde ahí empiezan a limitarse los espacios y como esa privacidad, de que nadie puede llegar a invadir tu espacio. Y para esto, perdóname que te corte, ¿no? Los padres tampoco pueden obligarlos, porque muchas veces los padres les obligan, saluda a tal, dale un besito, porque, ¿no? Al menos acá en el Perú solíamos, sí, ahorita eso por el COVID no, pero solíamos saludar con beso. Entonces, saluda a tu tío, saluda a tal otra persona, dale beso, dale beso, dale beso. Entonces, como que los obligamos a los niños a darles beso. Y muchas veces los niños no quieren. Entonces, ahí también viene una contradicción, ¿no? Y el niño, pues, obviamente, se le hace un mundo en la cabeza, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que, bueno, sí, eso es tradición, es tradición, pero puedes enseñarle como que puedes saludar de otra manera, puedes dar la mano. Y decirle explicarle que es algo de cortesía, pero que no necesariamente, si se siente inconforme o insatisfecho o lo hace sentir mal, que pues puede decir simplemente agitar la mano, decir hola, sonreír, que también va a ser una retribución social aceptada para ese comportamiento, ¿sí me entiendes? Es como, ok, no me gusta esto, pero entonces vamos a hacer esto que lo reemplaza y tiene el mismo valor. Pero si es en cuestiones de contacto físico, yo pienso que debemos ser responsables y debemos dejar que también el niño, por más pequeño que sea, expresar de que no le gusta, se siente mal y que tiene su derecho, todo su derecho de sentirlo y de decirlo. Pregunta, Janet. En el caso que una persona se entera o sospecha que su hijo, su hija, está siendo víctima de abuso sexual, ¿cómo debe proceder? Porque creo que esto es muy importante también, porque muchas veces se procede de una forma y a veces por el mal procedimiento se le genera mayor trauma al niño o a la niña, ¿no? Es importante, bueno, creo sí. que la gente sepa cómo debemos proceder. Este es un tema que causa mucha controversia porque en muchos de nuestros países no está obligado a reportarse cuando es un familiar, ¿cierto? Entonces, es un gran dilema porque la mayoría de usos suceden en esos contextos. Pero la ruta sería escuchar al niño, buscar ayuda y sería denunciar, ¿cierto? Claro. Eso sería como la ruta a seguir. Exactamente. Eso es cuando tú estás que el abuso pasa en ese contexto familiar, dentro de ese núcleo, pero cuando tú eres un profesional o eres otra persona que está fuera de ese núcleo, pues yo creo que como deber moral sí debemos reportar y nosotros como profesionales es nuestra obligación, Porque, bueno, el niño necesita ayuda, una familia necesita ayuda, si aún así cuando se hacen los reportes está toda una familia afectada, pues no me alcanzo a imaginar cómo es cuando ese abuso se oculta y no hay una ayuda, no hay
no hay nadie que te pueda asesorar y decirle, bueno, pase por esto, vas a pasar estos síntomas, vas a atravesar estas circunstancias, pero con esto puedes salir adelante. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a tratamiento, porque, bueno, Estados Unidos yo pienso que sí tiene mucha delantera en cuanto a la forma en cómo hace sus planes de tratamiento. Acá los niños cuando son abusados, inmediatamente pues se activa esa ruta y son transmitidos a un programa. Yo, por ejemplo, trabajo en la Florida y hacemos parte de un grupo de terapistas que estamos constantemente en preparación y en auditorías y tenemos un protocolo y tenemos una intervención que yo creo que también no se sale de las manos de un padre que lo pueda aplicar porque son cosas sencillas pero significativas que los padres también podrían aplicar. Entonces nosotros así, voy a decirlo brevemente, nosotros empezamos, por ejemplo, con la parte de psicoeducación. Esa parte de psicoeducación incluye explicarles a los niños cuáles son los síntomas del estrés postraumático. ¿Cuáles síntomas ellos van a tener después de esa situación? Se habla de las situaciones confusas y que les causaron malestar. Se habla de cuánto tiempo puede estar esos sentimientos, de cuáles son, bueno, se les hace un plan también, un safety plan donde no va a tener contacto con el abusador, donde va a llamar a estos números, donde se va a comunicar al 911, donde se le trata de dar a la persona como, bueno, si vuelve a pasar, si se te acerca, entonces haz esto porque nosotros te vamos a escuchar y te vamos a ayudar. Y entonces empieza en ese proceso de terapia, la terapia dura 3 meses. En el caso del abuso sexual y después hay un cierre del abuso sexual y se empieza con como community de mental health. Se sigue el proceso, pero hay unos 3 meses bien intensivos donde le enseñamos al niño quiénes son abusados, por qué son abusados, quiénes son los que abusan, qué pasa, qué situaciones con qué situaciones se van a enfrentar y todos tienen la misma versión. Miedo a que el abusador va a volver, miedo de que los van a matar, miedo de que no los crean, se tiene que afrontar con que la familia muchas veces les dice, pero ¿por qué no dijiste antes? Pero también fue tu culpa. O sea, una cantidad de cosas como que es un constante donde los niños tienen esos sentimientos y entonces más lo que involucra porque entonces si era una persona que ayudaba en la casa, entonces el niño ya se siente culpable que porque se fue el proveedor, más y si se le atenúa que la mamá no cree o que lo pone en duda, bueno, eso de verdad que es un mar de emociones que pasan los niños. Afortunadamente también hay mamás que son bien protectoras y salen adelante con sus hijos y son paraprofesionales al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo se presenta? Porque ustedes también pueden hablarle a los niños sobre esos temas. Nosotros tenemos acá donde el niño nos dice, esos son los sentimientos que otros niños nos han dicho que han pasado. ¿Tú cuáles tienes de estos? Circúlalo. Ahora, ¿cuáles son los nuevos que no están acá nombrados que tú tienes? Y entonces ellos pueden decir como, no soy la única. O sea que lo que me está pasando es normal que me pase. O sea que tengo un estrés postraumático y es normal porque esta situación. O sea que otros niños han experimentado eso. Entonces después de eso le enseñamos otro módulo que se llama relajación. Les enseñamos a relajación progresiva, relajación profunda. Les enseñamos pensamiento guiado. Les enseñamos estrategias de afrontamiento para que empiecen a mitigar esos sentimientos negativos y esos sentimientos y esos síntomas de estrés postraumáticos que están atravesando. Eso también lo puede hacer un padre. Tú te puedes meter a YouTube y decir,
Respiración profunda, ¿cómo lo hago? Que lo podemos hacer con una bolsa, que la podemos hacer, hay diferentes técnicas que pueden ayudarte a ti a guiar. Entonces vamos a sentarnos las dos y vamos a hacer hoy el relajación progresiva. Vamos a tensar todos nuestros músculos y vamos a relajarlos parte por parte, músculo por músculo. Tú lo puedes hacer. Eso también lo puede hacer un padre. Vamos, al menos 5 minutos al día vamos a practicar respiración profunda. Después, ¿qué sigue? Después le enseñamos a los niños el chart, el esquema de los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? Que hay variantes entre los sentimientos. Cuando estás en una situación de estas, entonces, si no tienes la capacidad de hablar porque que estás enojada, entonces vas a señalar cómo te estás sintiendo y vamos a validar esos sentimientos. Entonces enseñamos a los niños a que identifiquen de que los sentimientos se expresan de manera no verbal, de que los sentimientos se expresan de manera interna. Cuando tienes cuando estás enojado, ¿cuáles son tus síntomas? No, que me duele el estómago y que empiezo a temblar y que mi cara se pone roja. Bueno, entonces sabes que estos síntomas son de enojo o de miedo, lo que sea, y que lo sientes en estas partes específicas. Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Vamos a utilizar la técnica de relajación que más te gustó. Entonces, les hacemos una lista. Bueno, vas a identificar 12 sentimientos. A cada sentimiento le vas a poner un color y cada color va a identificar en qué parte del cuerpo tú tienes esos sentimientos, ¿sí? Porque acuérdate que es un conocimiento interno, es un conocimiento del ser para poder empezar a abrirse. La otra parte y el otro módulo es a veces coping cognitive, no estrategias de afrontamiento. Entonces, esas estrategias de afrontamiento, entonces ya vemos la parte del triángulo y es pensamientos, sentimientos y conductas. Empezamos ya en la parte de pensamientos. Hacemos una lista de todas las frases que dice la familia, que se dice ella misma, y vamos a empezar a cambiar esos pensamientos negativos, distorsionados, vamos a empezarlos a cambiar por unos más apropiados. Entonces, debí de haber dicho antes del abuso, que son pensamientos que vienen y se repiten todo el tiempo. Bueno, entonces la estrategia para este pensamiento negativo, ¿cuál vamos a hacerla? Vamos entonces a pensar no, tenía miedo y no podía hacerlo. Entonces, cada que te venga ese pensamiento negativo, entonces tú lo vas a cambiar por este. O vas a emplear la técnica de la canción bullosa. Y la técnica de la canción bullosa es que cuando venga ese pensamiento, entonces vas a empezar a cantar esa canción, a tararearla, porque como tú piensas, sientes y como sientes, actúas. Entonces esa es de la parte cognitiva, que dependiendo del niño, de las características, se pueden emplear esos enfoques. Depende del niño. Muchos dirán, no, la cognitiva no me sirve. Bueno, entonces vamos a hacerla por mindfulness. Vamos a reconocer esos sentimientos, los vamos a observar y vamos a aceptarlos, que son parte de nosotros, pero que vienen y van y que van a pasar, que hacen parte de ti. Abrázalos, míralos, contémplalos y déjalos pasar. Entonces, dependiendo del niño, de la técnica, de la edad, entonces tú cambias la técnica, si es cognitiva. Hay muchas formas, eso dependiendo pues de lo que uno vaya viendo en la interacción con el niño. Y ya después hay otra fase que es la más complicada para mí, bueno, y para ellos, que es el trauma narrative y es la narrativa del trauma. Y la narrativa del trauma es una historia, es la historia donde te permite contar qué pasó. Esta es, yo creo que la más importante y la más difícil. Entonces allí nosotros hacemos como un preámbulo. Yo creo que por acá tener el libro, bueno, con los pequeñitos ya casi siempre hago esto, se dice Please Tell. Y es una historia muy bonita de una niña que está contando aquí todo lo que le pasó, está contando su historia. Y entonces acá la persona que ella quería, al final cuando la usó, cómo ella la percibía,
los Ujú. sentimientos que le hizo tener, lo que ella pensaba de sus padres y le contaba, el apoyo que recibió, que la llevaron a una terapista y que por medio del juego pudo decir qué era lo que le pasó, lo que pasó con el abusador, las cosas que ella implementaba, las coping skills, las estrategias de pensamiento que ella utilizaba Ujú. cuando esos pensamientos negativos venían a su mente, las sesiones con su terapista, y así tengo miles de historias de mis niños. Entonces, en esta trama narrativa le hacemos un acercamiento a esa historia. ¿Por qué estoy escribiendo este libro? ¿Quién soy? El abuso, la primera vez, ¿quién es el abusador? La primera vez, la peor parte, el fin, cómo terminó todo, qué espero para mi futuro. Entonces tratamos de llevarlo como paso a paso de que tienes derecho a sentirte de esa manera, pero vas a ser una sobreviviente, no vas a ser una víctima. Ujú. Después de eso, lo que hacemos es que cogemos y ensayamos. La persona lee la historia, eh, implementamos todas esas técnicas que hemos venido aprendiendo. Y después la otra sección es que ella comparte esa historia con una persona conocida. Wow. Ella comparte esa historia y tiene que emplear sus técnicas. Generalmente siempre el terapista está ahí porque son unas sesiones bien fuertes, tanto para ellos como para nosotros, aunque estemos en el otro lado, nosotros sabemos esa carga emocional que hay ahí. Y después de que cerramos eso, cerramos con un plan, el safety plan, el plan de protección, que es lo que todos los padres debemos tener. Y en ese plan de safety plan, entonces tenemos cuando una persona está invadiendo tu espacio, qué es lo que debes hacer, debes pedir ayuda o escribir una nota o decirle a tu profesora o decirle a tu mami o qué otra persona tú confiarías, eh, que antes de entrar a una habitación debes tocar, que debes cerrar las puertas del baño porque es tu zona privada, que tienes derecho a decir no a un toque, así sea sano, que qué vas a hacer, a quién vas a llamar, cuál es tu círculo de confianza, que nombres a esas personas del círculo de confianza. Y todo el tiempo le estamos diciendo que ya vas a ser un sobreviviente, que no es la víctima, que ya es un sobreviviente porque ya sabe cómo actuar, qué hacer, a quién acudir, de que esos sentimientos van a venir pero van a pasar y que con su ayuda y con todo lo que aprendió durante terapia, esto va a salir adelante. Entonces, bueno, yo pienso que cuando se sabe buscar ayuda porque realmente que sí lo necesiten, a veces son de años que lo necesitan y a veces personas lo pueden superar, Ujú. sobreviven y lo superan, pero siempre yo pienso que ese proceso va a ir acompañado con alguien. Exacto. Y eso, bueno, eso es, digamos, la forma idónea, ¿no? Sería. Sí, Pero lamentablemente, es más, justamente como te contaba hace un rato que hemos tenido un círculo con unas chicas que han pasado por esto, ¿no? Y justamente algunas contaban, ¿no? Que lo contaron, ¿no? Y bueno, porque suele ser, lamentablemente, en la mayoría de los casos suele ser un familiar, ¿no? Y en un principio cuando estalla la bomba, por así decirlo, de repente al familiar lo separan o lo tratan diferente, ¿no? Pero, y la víctima, la persona que pasó por el abuso, se siente mal, ¿no? Se siente mal con eso. O pasa también lo otro, ¿no? Que se habla y simplemente como que no pasó nada. Lo contó y nadie atinó a nada, a darle ayuda, a darle apoyo, y simplemente le escucharon y siguieron con su vida como si nada. Entonces, también pasa eso, ¿no? Y el niño o la niña se queda con esa gigantesca interrogante del que pasó, ¿no? O sea, hablé esto y no pasó nada y después vuelve a pasar, entonces ya dice, ¿para qué hablo, no?
Sí, o es grave, sentimiento, exacto. O el sentimiento de como el que hizo algo malo fui yo. exactamente. Sí. Ujú. Muchas Se veces. necesita mucho apoyo de la familia. Realmente cuando los niños pueden mentir en cuanto a situaciones de fantasías cotidianas, pero es Ujú. muy baja la probabilidad de que un niño diga que está siendo abusado y sea una fantasía. Es Exacto. muy baja la probabilidad. O sea, que cuando un niño diga que está siendo abusado, yo lo creería. Yo lo creería y validaría sentimientos y exploraría, alejaría a esa persona de, De su ese entorno, ¿no? abusador, sí, pero yo Ujú. partiría de que sería una verdad. Ahora, ¿y qué pasa si el niño no habla? Porque también pasa que el niño no puede expresarlo, ¿no? Los niños no tienen a veces las herramientas o de repente nunca le hablaron de sexualidad, ¿no? Entonces no sabe realmente qué es lo que pasó. El niño está confundido, tiene, no sé, 5, 6, 7 años y no sabe exactamente qué pasó. ¿Cómo uno puede, no sé, hay alertas? Porque los niños al final se comunican de otras formas. Sí, ¿Cuáles de la podrían ser forma las más alertas para los inusual, padres? de la forma más inusual. Bueno, Ujú. las consecuencias emocionales del abuso a corto plazo puede ser que tú veas a ese niño triste de un momento a otro, que no quiera Ujú. jugar, que no quiera compartir, que se aísle, que tenga irritabilidad, rebeldía, temores, Ujú. ya no quiere ir a dormir solo, ya no quiere ir a tal sitio, ya le da miedo a la oscuridad, vergüenza, Ujú. sintiéndose culpa o llorar sin ningún aparente Razón. motivo, ansiedad, eso serían a corto plazo. A mediano plazo ya empezarían a presentarse algunos trastornos como trastorno de sueño, trastorno ansioso, depresión, un trastorno del desarrollo y a largo plazo, bueno, ya estamos hablando de largo plazo, entonces sería como estigmatización, disfunciones sexuales, eso en cuanto a lo emocional. Y a lo cognitivo sería la parte del bajo rendimiento escolar, de la Ujú. motivación por las tareas o por otras actividades que antes eran gratificantes y que ya no lo son. Ujú. A la mediano plazo sería pues que ese niño repitiera grados, que tuviera trastornos de aprendizaje y a largo plazo pues ya sería pues un marcado fracaso escolar, que se quiere ir de su casa, drogas, ya sería pues ya un nivel ya de a largo plazo que ha trascendido, pero generalmente cuando los niños tienen unos cambios que no son usuales en ellos, hay algo. Hay algo Ujú. que quiero expresar. Exacto. Orinarse en la cama también, ¿cierto? Sí, porque eso puede ser, bueno, lo primero que siempre hacemos es que lo llevamos al médico para descartar algo biológico, pero Ujú. generalmente ansiedad, temores están ahí reflejados. Muy posiblemente pueden haber ansiedad, temores que el niño esté manejando, sí, porque hay como una regresión. Ujú. Y lamentablemente a veces, bueno, no los manejan. En mi caso, por ejemplo, en mi caso yo me oriné en la cama hasta los 11 años. Es algo inusual, ¿no? Y lo Exacto. peor del caso era que, obviamente, era yo la meona, ¿no? Entonces, encima venían las burlas, tanto de mi familia, mis hermanos, qué sé yo. Entonces, era como que algo más para agregarle a los sentimientos que ya tiene el niño, la niña, ¿no? Entonces, Estigmatización. Ujú. exacto, ¿no? Y es bueno saberlo y yo lo digo justamente para eso, ¿no? Porque a veces hay que estar alerta. Hoy en día ya hay tanta información, lo que no tuvieron mis padres en mi época, pero ahora ya hay información y es bueno justamente saberla, conocerla, difundirla, ¿no? Exacto. Sí, ya hay recursos, tenemos mucha información, ya la gente está hablando más, puede participar en propuestas como la tuya, en que pueden buscar grupos de apoyo. Yo pienso que la gente ahora tiene un poco más de posibilidad de dónde atarse emocionalmente y compartir y entrar a grupos de apoyo que son bien importantes. Cuéntame, Janet, ¿qué pasa con los niños que tienen alguna discapacidad, ya sea física, mental? Porque muchas veces esos niños han sido víctimas de abusadores, justamente
aprovechan esa discapacidad para pensar que, bueno, que no van a decir nada, no van a hablar, no tienen los medios. ¿Cómo se puede detectar eso en este tipo de niños? Bueno, ahí también sería la parte de si hay algún, como un retroceso, lo que tú dices, si se está orinando, si no puede controlar esfínteres, cambio de humor, desmejora en su estado de ánimo, porque si son niños muy vulnerables, es más difícil identificarlos. Si es difícil con los niños que hablan, con los niños que no hablan o que tienen alguna discapacidad, es bien complicado. Y siempre estar no confiar de 100% nuestros hijos porque, como les digo, a veces el abusador no necesariamente tiene que eh, presentar físicamente o cualquier conducta de que tiene un trastorno. Muchos, la mayoría lo hacen con conciencia propia, sin ninguna enajenación y es muy difícil. Entonces, siempre, mamá, tú que conoces tu hijo, sabes cómo actúa, si hay algún cambio en el comportamiento, pues siempre vamos a tratar de explorar y un poquito más allá. Y sobre todo si el niño llora, hace rechazo frente a alguien, son eh, banderas rojas que estamos diciendo que, bueno, no necesariamente tiene que ser un abuso, pero sí hay algo que Exacto. podría estar incomodando al niño. Una pregunta, digamos, los niños, si ya saben, si se procede a una terapia, ¿también es recomendable que los padres hagan una terapia también en paralelo? Sí, es muy importante porque hay padres que empiezan a cargar con culpabilidades. Empiezan a decir, fue mi culpa, yo lo permití, porque no me di cuenta. Entonces también tienen que entrar ese proceso de, de perdonarse, de aceptarlo y que lo más importante es que vamos a caminar al lado de esa persona y le vamos a dar ese apoyo emocional, porque vamos a trabajar es que somos sobrevivientes, no que somos víctimas. Eso es lo más importante. Consulta. Además de la terapia psicológica, ¿tú recomiendas algún otro tipo de terapia? ¿O alguna, no sé, otro tipo de herramientas? Bueno, pues yo soy psicóloga, entonces también te hablaría sobre la psicología, porque la psicología tiene muchos enfoques. Entonces, como te decía ahora, si no es la cognitivo-conductual, entonces te gusta más un enfoque psicoanalista o humanista, lo que sea, pues vas a encontrar terapistas, psicólogos que te pueden ayudar desde diferentes estrategias que más se acomoden a tus gustos, a la visión de tu vida. Eh, Sería eso, pero hay art terapia también que involucran muchos colegas, entonces, pues bueno, no sabría otra alterna porque no conozco, no conozco. Bueno, yo siempre para los niños recomiendo a veces incluso el teatro, ¿no? Porque me parece que muchas veces los niños que han pasado abuso sexual tienen un tema a veces de sentirse menos, de su valía, su autoestima reducirse, de volverse un poco más tímidos, introvertidos. Y creo que el teatro ayuda un poco eso, ¿no? A recuperar eso que de alguna forma les quitaron, ¿no? Porque, como tú dices, no justamente el niño a veces se vuelve introvertido, ya no expresa tanto sus emociones, de repente no busca ser lo cariñoso que era por el miedo, porque ya se confunde el cariño, ¿no? Ya tienen un cruce de no saber diferenciar el cariño bueno con lo que recibieron. Entonces, me parece a mí personalmente que el teatro les apoya mucho en ese tema. Sí, y es de acuerdo mucho a uno a las habilidades, a los gustos de los niños. Habrá uno que le gustará el deporte. Claro. Entonces vamos a esforzar esas habilidades. Claro, los niños quedan con ese sentimiento
de estigmatización como de que o hice o me hicieron o van a saber o si saben que me pasó. Entonces, fortalecer esas habilidades que tiene cualquiera que sea. Si es en lectura, si es en teatro, si es, no importa, vamos a fortalecer lo positivo, lo grande que tiene, entonces eso empieza a minimizar lo otra parte, va a contrapesar. Entonces, no importa lo que sea, pero que sí haya algo que lo incite a prepararse, a sobresalir, a ser mejor, que se sienta como que, mira, soy bueno para esto. Claro. Uh-huh. Y de parte, bueno, también de los familiares, de los padres, ¿no? Darles mucho amor. Sí, mucho cariño. validar mucho los sentimientos. Uh-huh. Hay cosas que para uno no son importantes que para otra persona sí son importantes. Uh-huh. Entonces no importa lo que sea. Si para una mamá como, ay, eso no es tan interesante, bueno, para ti no, pero para esa persona sí. O sea, lo que no es está bien para ti, para otro sí, lo que es gratificante para otro. Yo sé que a la mayoría de gente le gusta el chocolate, el pastel de chocolate, a mí eso me repugna. Entonces, claro, dependiendo de los gustos y dependiendo de las habilidades. Entonces, ante una situación así de fragilidad, siempre recordarles que son sobrevivientes, que tienen las estrategias para aplicar, para salir de esa situación y enfocarse en habilidades. Uh-huh. Y definitivamente creo que también los padres necesitan terapia justamente también para que sepan, ¿no? Para que sepan cómo tratarlos y qué herramientas, y para que reciban herramientas, porque muchas veces los padres no tienen las herramientas. Entonces, y a veces es justamente por eso, ¿no? que a veces prefieren como que evitar el tema, dejarlo ahí porque no saben realmente cómo proceder, ¿no? Entonces es lo importante que es buscar ayuda, ¿no? Sí, muchos padres dicen, no, yo no prefiero no hablar de eso, nosotros no hablamos de eso. Háblalo con él. Cuando esa persona te diga, mami, recordé tal cosa, o mami, no te había contado. Bueno, ese es un momento propicio que ellos iniciaron, pues síguelo. Está bien, cuéntame qué te pasó, cómo te sentiste, lo siento, hubiera querido que las cosas fueran diferentes, o sea, hazle sentir, valídale los sentimientos. El no hablarlo tampoco es la solución, no. Porque entonces si tú dices, no, mejor no hablar de ese tema y entonces no le estás dando la posibilidad al niño o a la niña de que empiece a liberarlo. Yo le digo mucho a mis niños, cuando tú vas y comes en un restaurante, y te cayó mala comida, ¿qué hace tu cuerpo? Tiene que sacarlo, tiene que ir al baño, tienes que vomitar algo, tu cuerpo lo saca. ¿Qué estás haciendo para esos sentimientos negativos? No los puedes reprimir, porque entonces vas a estar enferma todo el tiempo, también tienes que sacarlo. La forma de sacarlo es hablando de cualquier manera, lo que tú dices, el teatro, la escritura, el dibujo, pero intenta comunicarte si fuiste una persona que fue abusada. Y lo mismo cuando estamos en terapia, les digo, cuando van donde el médico y se toman, tienen un dolor, ustedes le dicen al dolor, mira, me duele aquí, entonces de esa manera el médico sabe qué enviar para ese dolor. Si no hacen ese esfuerzo cuando están en terapia, de abrirse un poco, pues al terapista le va a quedar como adivinar como, bueno, yo creo que es esto o es esto, pero si tú haces un esfuerzo y te abres tu corazón, abres tus pensamientos, dejas salir ese niño interior que está lastimado y lo reconoces y le ayudas a salir, pues va a ser mucho más fácil para nosotros a ayudarlos cuando vienen a nosotros. Y no nos va a tocar como, bueno, yo creo que es esto. Y el médico te manda una medicina. Las medicinas para nosotros son las técnicas de respiración, las técnicas de afrontamiento, las cognitivas. Entonces, bueno, es lo mismo, sino que esta es más simbólico y a veces por eso a la gente le causa más dificultad. Pero sí es bueno que cuando estamos decididos a ir al psicólogo, tengamos un esfuerzo y empezar a abrirnos más para que la terapia siga
siendo efectiva o Claro. pueda ser efectiva. Y como yo les digo también a los padres, ¿no? O sea, háblenles a sus hijos de sexo. Si para ustedes, ustedes que son adultos, les es difícil hablar a sus hijos de sexo, ¿se imaginan lo que es para un niño hablar con un adulto de sexo? Entonces, Sí, si tú no hablas con el niño de sexo, alguien le va a mostrar el sexo. Entonces, sí, por las el amor canciones. que le tienes a tus hijos, háblales de sexo. Sí, exacto. Que aprendan a conocerse, que aprendan a conocer su cuerpo por dentro, por fuera, sus cambios, su humor, que empiecen a conocerse y entonces háblenle sobre, no le dejen la educación sexual a las canciones ni a los amigos, porque ellos de alguna manera y de algún lado lo van a aprender. Lo van a aprender. Entonces, no dejarlo en manos No, de otros. exacto, no dejarlos a la deriva. Ujú. Ok, Janet, no hay preguntas, parece que he hecho las preguntas completas o has hablado tú Esperemos. Bueno, los hemos dejado. tan completamente que no hay... ¿Es eso o la gente está tímida y no quiere hablar del tema, que también pasa? Lamentablemente también pasa. Sí, Pero, sí, sí, es un tema, mira, lo chistoso para terminar, dale, es dale. una vez estábamos en una capacitación los psicólogos, los terapistas de abuso sexual, y entonces nos estaban siempre poniendo que acuérdate que tenemos que ponernos en el lugar del niño o la niña, porque no es fácil hablar de sexo, no es fácil, y menos de hablar de algo que te pasó a ti, menos hablar de algo sexual y menos hablar de algo que no fue consentido. Entonces, cuando llegamos, nos dijeron, ah, bueno, saluda a tu compañera de lado, todos trabajamos en el mismo ciclo de abuso sexual. Y entonces, bueno, salúdate, dile que hiciste ayer, y nosotros, ay, hola, ¿cómo estás con el de lado? Sí, bien, ahora dile si estás casada o soltera. Ah, no, soy casada, sí. Ahora diles, cuéntales de tu última relación consentida que tuviste. Si todos quedamos como, nos dio como risa, como, venga, pero ¿por qué voy a decir esto? Y entonces nos hacían esa reflexión, mira, si para ti es difícil hablar de una relación sexual consentida con tu pareja, con alguien que conoces, que disfrutaste, dime cómo puede ser un niño que ha sido abusado sexualmente y que ha sido un trauma para esa personita. Y, o sea, y esa siempre es la reflexión que debemos hacer, no es fácil. Clarísimo. Más claro no podía decirlo. La mejor descripción, el mejor cierre que has podido hacer, Janet, y es verdad. Es verdad. Si a los adultos les cuesta hablar de sexo, imagínense a los niños. Entonces, hablemos de sexo y normalicémonos. Normalicémonos y no normalicemos el abuso, porque el abuso no es normal. Y si no hablamos de esto, no va a parar nunca. Sí, se tiene que cortar la cadena. Exacto. Bueno, Janet, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado hoy día, y en cualquier momento probablemente tendremos otro vivo de otro tema o algo más para profundizar, y en fin, este tema, estos temas lamentablemente todavía tienen para largo, entonces hay que seguir brindando información. Claro que sí. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Janet. Ya estamos en contacto. Gracias. Sí, bueno. Chao. Nos vemos.